espero que me estén viendo, escuchando bien. También está haciendo una configuración aquí técnica. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy entonces, muchachos, en nuestro último encuentro? Bueno, vamos a ocuparnos un poco de conversar de los trabajos que ustedes hicieron. Yo les recuerdo que es como que esta socialización o diálogo que vamos a tener de los trabajos tiene como fin o propósito compartir las experiencias de análisis, de reflexión, de argumentación, de, de abordaje precisamente de algunos aspectos relacionados con los medios de comunicación, poniendo en consideración el tema de juicio o advirtiendo las posibles incidencias o aplicaciones de algunos conceptos vistos de las teorías de la comunicación clásica, ¿cierto? Y algunos otros también vistos en la asignatura, tratando de dar cuenta, como les digo, esos posibles efectos o consecuencias contemporáneas a la luz de los medios de comunicación y de aspectos muy específicos. Eh, la idea, muchachos, es que los que quieran nos compartan, pues, como les digo, sus experiencias, donde pronto nos muestren un poco eh, sus resultados. La idea, compañeros y chicas, más adelante es que estos trabajos sean articulados o juntados como en una especie de repositorio para que así se vaya clasificando y categorizando de cierta manera todas estas experiencias y todas estas reflexiones de análisis, ¿cierto? Entonces, vamos a ocuparnos de una parte de la clase después de hablar de algunos de los trabajos de ustedes. Yo les recuerdo que esa actividad no es calificable, o sea, el trabajo de acuerdo a la concentración de evaluación es tal cual como lo habíamos explicado, como habíamos hecho en la asesoría, perdón, y enviarlo al correo, ¿cierto? Pero sí es importante que los conozcamos, ¿cierto? Que nos leamos, que observemos la perspectiva del otro, ¿cierto? Y que de alguna manera también hagamos retroalimentaciones. Entonces sería muy chévere eh, hiciéramos eso. Vamos a hacer entonces eso en la primera parte de la clase. Luego continuamos eh, haciendo un cierre del curso, donde también los quiero escuchar y quiero tener muy en cuenta sus apreciaciones, sus percepciones, sus propias reflexiones, sus consideraciones, de hecho, frente a qué, a la asignatura, la parte temática, metodológica, aspectos relacionados propiamente incluso conmigo, con el profesor, etcétera. ¿Cómo se sintieron ustedes en este curso, en el proceso de aprendizaje? Entonces, para hacer como un cierre de sentido. Y luego culminamos con qué? Voy a dar unas pautas generales del tema del trabajo. Sé que de pronto algunos han tenido como dudas en términos de cómo se envía el trabajo. Entonces, recuerden que tienen el plazo hasta hoy para enviarlo. Entonces, yo ahorita pues doy como hago esas claridades, ¿cierto? Y también les doy información, yo les doy la palabra, perdón, ya culmino explicándoles lo que vamos a hacer en términos de las notas, ¿listo? O sea, para que tengan muy en cuenta y me presten mucha atención frente al tema de las notas, o sea, tanto la calificación del trabajo final, así como la nota que ustedes van a obtener de definitiva y cuándo se va a subir al sistema. O sea, es una información parroquial que voy a dar, pero hay que tener muy en cuenta. ¿Listo? ¿Sí, John Edison? Profe, mira, es que lo siguiente, nosotros investigamos sobre Instagram, la ubicuidad, los prosumidores y experiencias de usuario. Todo lo montamos en una página web, pero resulta que como el hosting es gratuito, se me copó la cantidad de vistas. Entonces, eso da un palazo para reactivación. Hoy a las 12 de la noche ya la página ya está de nuevo activada. Entonces, el detalle pues que te quería como comentar, que nosotros hicimos una página, pero como el hosting es gratis, gratuito, entonces se llenó el tope de visitas y una se desactivó hasta hoy a las 12 de la noche. Listo. Si me estás diciendo que está activa a las 12 de la noche, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, no tengo ningún problema entonces en que yo lo vaya a revisar, por ejemplo, el sábado, suponiendo que sea el sábado, y que no vaya a tener problema en acceder. No, pues lo que se sugiere es que todas las personas que entren
como entidad oculta, o sea, en el navegador como una entidad oculta, como para que no cuente, pero el resto no hay problema, profe. Ah, ok, muy bien, listo, lo dicen, ok. Bueno, muchachos, entonces ya después de dar esta información, yo les doy la palabra a ustedes para que nos compartan, para que nos muestren trabajos, para que conversemos sobre algunos de ellos, quienes quieren compartirnos sus experiencias de análisis. Es importante que hablemos de ellas, ¿cierto? Aquí no las vamos, no es en términos de calificación, es en términos de reflexionar. ¿Listo? ¿Con quién quiere compartirnos su trabajo, chicos? Profe, pues yo lo comparto, pero hay que esperar un momentico mientras organizo. ¿Listo, Juan? Profe, yo Sí, quería mencionar, o sea, nos tocó lo que fue la ubicuidad, todo esto de los procesos de por sí, de los prosumidores. Sí es increíble tanto las redes sociales, todo el poder que tienen. Por ejemplo, en Instagram, no solamente los contenidos de calidad son importantes, sino que como es un medio de masas, tiende a tener muchas visitas. Entonces, por lo tanto, es para lo que es los medios publicitarios o la publicidad es muy importante y tienen un gran poder o una gran influencia sobre la sociedad. Fuera de esto, los influencers ciertamente tienen un papel muy importante, entre comillas, porque ellos ciertamente son los que pueden generar nuevas tendencias. Bueno, en cuanto a lo que es lo que es Scolari fue uno de los, él describe las generaciones han creado estrategias informales de aprendizaje. Algunas de estas estrategias es la Internet, ya que por medio de la red se les da respuesta a muchas de nuestras preguntas, haciendo énfasis en las redes sociales. Carlos Scolari nos da a entender que en la actualidad los jóvenes están escudados detrás de un nickname o apodo, debido a que los usuarios rechazan el papel de espectadores para ser parte de una colectiva de realizadores. O sea, todavía hay cierta negación frente a lo que es el papel que cumple un influencer o una persona que publica un contenido en una red social. Básicamente ellos todavía no se la... Bueno, hay unos que sí son conscientes, pero hay otros que no son conscientes del poder que tienen como tal, como influenciadores. También es interesante el, la experiencia de usuario. Estamos hablando que, por ejemplo, Instagram ha tenido unas leves modificaciones, pero muy sustanciales en sus diseños y en sus aspectos, con respecto, por ejemplo, a los likes, todo esto, o aspectos de aprobación por parte de los usuarios. Bueno, sí, algo más, sí. mira, la ubicuidad en Instagram. Instagram proporciona imágenes que permiten la realización de deseos en términos de deseabilidad social. Mantiene la silla rosa de las instituciones sociales del consumo. No producen identidades en términos de diferencia, sino en términos de unificación del consumo. O sea, lo que estamos hablando sobre lo que es esa homogenización de los contenidos y también de los influenciadores. O sea, básicamente hay un estándar. Un influencer tiene un estilo de presentar unos temas y ya los demás tienden a seguir esos mismos estándares y ya se están estableciendo y homogenizando en una forma de presentación o de mencionar contenido del mismo estilo. Por ejemplo, con los avisitos, las nubecitas, una actitud muy empática y todos estos aspectos ya son característicos de los influencers. O sea, no se salen de un esquema, de un estereotipo. Todos mantienen su propio, bueno, tienen un estereotipo común. Eso es lo que yo quería mencionar, profe, lo que investigamos como tal. Ah, ok, muy bien, John Edison. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna apreciación frente al trabajo de John Edison? Recuerden que los que vamos a mostrar el trabajo, damos la manito. Levantamos aquí la mano aquí con la opción para que me vaya quedando exactamente, me vaya quedando aquí ese registro de listado y yo así les puedo dar
de todo el mejor orden. Listo, listo, Juliana. Compañero Juan José, también levante la mano, por favor, para que me vaya quedando pues ahí, como les digo, listado. Muy bien, muchachos. Don Edison, sí, yo creo que ya nos dijiste el trabajo, no, lo vas a mostrar ahorita, otra vez, pues se puede visualizar. Pues Hola, no se puede visualizar la página porque sí, toca esperar sí, sí, sí. hasta No, la, sino que me levantaste la mano, la entonces noche. no sé qué me ibas a... Pero lo que sí yo quería mencionar es que fuimos cuatro los integrantes. Ya Sí. Don Edison, se te fue el audio, pues no te fuimos, escucho. No sé si los o demás sea, te fue escuchan. Yo no, Carreño, no, Carolina Andrés. Don Edison, te estoy escuchando, perdón, te estoy escuchando entrecortado. No sé si los demás lo escuchan bien. No, profe, yo también lo escucho entrecortado. Ok, muy bien. No, lo John que quería Edison, comentar es que no te... el trabajo lo hicimos en John Mason no se le escucha. Edison, tranquilo, puedes colocar aquí en el chasis. Yo creo que vas a decir es con quién lo desarrollaste, no hay ningún problema. Pensé que de pronto ibas a ampliar alguna otra información. Listo. Nos puedes compartir por aquí por chat. Y bueno, muchachos, frente al trabajo de John Edison, lo que y los compañeros que desarrollaron este trabajo en conjunto, qué apreciaciones tienen al respecto. Algo por compartir. profe, qué pena. Es que se estaba descargando el ¿Sí? computador y me generó ahí un loop. No, lo que quería Ah, ok. mencionar es que lo hicimos entre Carolina Carreño, Camila Correa, mi persona, Pablo García, y esas fuimos los cuatro los integrantes, que me gustaría que en lo posible más adelante pudieran ver la página como quedó, sí, pero por ahora no es posible. Claro, listo. Muy bien. ¿Y algún comentario, alguna retroalimentación al trabajo de John Edison y mis compañeros? Frente a lo que nos dijo de los influencers, lo que ellos analizaron y detectaron pues, específicamente con el concepto de prosumidores, la ubicuidad, Twitter. Ok, no hay ninguna apreciación, comentario. Mi bien, la idea es que si nos podamos hacer, podamos retroalimentar, ¿cierto? Comentar los trabajos. Muy bien, mi compañero, muy bien, don Edison, muchas gracias. Vamos con Julián. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos vas a compartir pantalla Sí, profe. como para que nos muestres. Claro, listo. Listo. Bueno, entonces activo por aquí Ahí, cámara para que ahí lo vamos están viendo. a ver. Sí, Sí. Sí, Listo. yo no veo. Mi Entonces, grupo, mi grupo está conformado por Juan Manuel Castrillón y Jacobo Yepes, mi persona. Entonces tratamos sobre el tema de la hibridación cultural a causa del youtuber Auronplay, ya que como muchos sabemos, la hibridación cultural es... Espérate, Juliana, que se salió el profe. Ah, Se salió el profe, ¿cierto? Ya volvió. perdón, yo me tuve que salir porque no veía pantalla. Eso me está pasando con esto últimamente. Disculpen, muchachos. Ya puedo ver pantalla, listo. sí. Están haciendo mucha bulla. ¿Cómo así que mucha bulla? Juan José. Bueno, ahorita miramos a ver entonces cómo interviene. Chicas, Juliana, qué pena. Puedes retomar. Tranquilo, profe. Bueno, que mi grupo está conformado por Jacobo Yepes y Juan Manuel Castrillón, mi persona. Tomamos el tema de la hibridación cultural y de eso sacamos, investigamos sobre este youtuber Auronplay, que ha sido, pues, ha tenido una gran influencia en los países de habla hispana.
Bueno, entonces esta es la página. Hicimos la hibridación cultural a causa del youtuber Auronplay. El impacto del youtuber en los jóvenes latinoamericanos. Acá obviamente hicimos una pequeña introducción, que es la hibridación, pues hablando sobre como tal que es la hibridación. Lo leo, o ustedes ahí lo van leyendo, como para... ¿Nos puedes ir resumiendo como para que nos familiaricemos con el sitio, como tú quieras? ¿Listo? Bueno, pues para que vean nuestro sitio, esta es la primera entrada, que es el inicio. El título, la introducción hacia lo que es la hibridación y los conceptos, y sobre lo que va a tratar como nuestro blog. Este blog se trata la influencia de youtuber en los jóvenes y cómo ha hecho que su contenido tome muchas referencias, pues sea de referencias para los de habla hispana. A mi compañero, quien sigue, Jacobo. No, Es Juan Manuel. sí, Sí, creo. se lo explica a mi compañero. La influencia, bueno, sí. En esta parte, por lo menos una introducción, o sea, ya pues la intro del inicio, pero ahora para decir quién es el Auronplay, para dar ya un contexto, pues por si de casualidad uno no lo conoce o un poquito más ampliar la información que se tiene de él. Pues por lo menos en esta parte yo quise abordar con unos ejemplos, por ejemplo, eh, aquí yo quise dar el ejemplo de pronto eso no le suena, profe, pero a muchos de aquí probablemente sí les suene, por no decir a todos, que es lo de abduzcan. ¿Qué es esto? Fue una palabra que él dijo una vez en uno de sus videos y como que esta palabra en particular y la forma en la que él lo decía repercutió mucho en el internet y en los jóvenes, porque lo puedo decir como tengo dos primitos pequeños, ellos solían joder mucho con eso. Y en internet eso estaba plagado de memes y cosas al respecto con esta palabra. Eh, este tipo de cosas puede dar a entender cómo el poder de los influencers puede tener tanta repercusión en los jóvenes de latinoamericanos, como una sola tontería, como puede ser una sola palabra y su pronunciación, puede ser una fuente pues tan grande. Además de ¿cómo se llama esto? De ya haber tenido para ese momento pues una gran cantidad de fans, como que desde ese punto empezó a crecer exponencialmente y cada vez muchas cosas de las que él decía, se volvían memes y volvían parte como de la cultura popular latinoamericana o de internet. Por ejemplo, yo aquí también puse un ejemplo, pues, de que esto no es, digamos que esto no es nuevo, obviamente. Ese tipo de que los jóvenes imitan conductos y ese tipo de cosas viene desde la televisión. Cuando, por ejemplo, aquí el ejemplo que puse del Manes Germán, cuando en Colombia eso se estrenó y todo eso, y de repente todos los pelados o gente era como, oye, ya veo con esa camisa o con la cresta. Eso es un ejemplo, pues, de cierta manera, pues, de influencia, pero no hibridación. La hibridación entra ya con este fenómeno de que es una cultura es externa, porque lo hermano Herman era pues de aquí, colombiana. Pero la cosa con esto es que eso es una cultura española, porque el tipo que Auronplay es español. Y, y el solo hecho, pues como que sea español y que él sea como que representa de esta manera tanto España, bueno, él y muchos youtubers más, porque la verdad es todo un conjunto de youtubers que prácticamente hacen este tipo de hibridación, pero nos centramos en este en particular como para delimitar mucho las cosas, y además de que es el que más ha tomado fuerza en estos últimos tiempos. Y a ver, aquí bueno, aquí hay unos ejemplos, así que una cosa de memes o por ahí que se le solía hacer por internet, ese tipo de cosas. María Camila alzó la mano. Ah, sí, compañero, qué pena, pero es para mostrarla después. Ah, bueno, está bien, está bien. Ya, pues creo que ya puede entrar Jacobo. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, pasa porfa
Epa, listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo es la comunidad de los fans de este youtuber en Auronplay y pues, en las redes. La fama que tiene este youtuber obviamente se da primero pues por sus videos que sube a la plataforma principal que es YouTube, pero él después empieza como a expandirse de manera masiva por otras redes, como lo son más que todo Facebook, Instagram, Twitter también, porque las comunidades de los fans empiezan a hacer páginas y grupos haciendo memes. Gracias a esos memes, él empieza a ganar muchos seguidores, porque incluso gente que es ajena al contenido del canal de él en YouTube empieza a conocer pues, sobre este personaje, sobre esta figura pública. Porque los memes son, pues, algunos son bastante buenos, se hacen todo el tiempo y como él está subiendo videos pues muy seguido, eso suele dar pie a que se hagan más y más memes, entonces es interminable los memes que terminan haciendo sobre ese señor. En las redes se hacen muchos grupos y ustedes pueden ver ahí que incluso hay un grupo en Facebook de acá de Latinoamérica que tiene casi 100.000 seguidores, miembros. En Instagram también tienen bastantes seguidores, luego también en Twitter. Entonces es una comunidad bastante grande que le ha beneficiado tanto a él, porque hace que llegue el nombre de las más personas sin siquiera tener que pasarse por YouTube. Entonces realmente termina impactando pues, o como llegando a más jóvenes o personas de cualquier edad de Latinoamérica en las redes sociales. Eso, yo soy. Muy bien, muchachos, muy bien. Chicos, ¿algún Bueno, comentario? Sí, para que hagamos como comentarios al trabajo de los compañeros. Yo había puesto esta es la última pestañita que tiene la página. Sí. Que es la fuerza en redes, que pues Auronplay lleva 11 años en YouTube, de la cual ha cosechado fama mundial y ha acumulado hasta 3.300 millones de visualizaciones en su canal. Los jóvenes latinoamericanos son los más recurrentes en su canal, ya que Auron es hispanohablante y su público se direcciona a los hablantes de habla español. Con el paso de los años, Auronplay ha logrado una gran comunidad que lo ha llevado a tener más de 26.4 millones de suscriptores en el canal de YouTube. Entonces acá está el canal oficial, que cuenta con 26.4 millones de suscriptores. En este canal el youtuber realiza comedias y gameplays. En Instagram cuenta con 12.8 millones de seguidores. Esta red social la usa para mostrar más que todo su vida personal, en las historias y esas cosas. En Twitter tiene 8.5 millones de seguidores. En esta red es donde informa sobre eventos, concursos y los videos que vienen. Facebook solo la tiene para repostear los videos de YouTube y cuenta con 2.2 millones de seguidores. Y esta es la plataforma que últimamente ha usado más, aparte de YouTube, que es la plataforma de Twitch, donde realiza streamers y pues los streamers los hace diarios y comparte más que todo con sus fans. Y ya. Bueno, creo que se me olvidó lo que iba a comentar. Ok, bueno, muy bien, muchachos. Chicos, ¿algún comentario, alguna retroalimentación frente al trabajo de los compañeros? ¿Algo que quieran mencionar? Profe, a mí lo que me llama, listo, o sea, estamos hablando de que este personaje, este influencer, ha obtenido un poder impresionante, porque es que aunque quizás no lo reconozca todavía, él tiene un poder impresionante con tantos seguidores. Estamos hablando de que dentro de su personalidad, ¿qué implicaciones le ha traído a nivel emocional y a nivel de actitud frente a esos poderes? Por ejemplo, tengo entendido que hay muchos influencers que se han tenido que retirar porque básicamente se estaban destruyendo por lo que era ese poder
por todo ese poder que tenían y ciertamente toda esa forma de actuar que tenían. Entonces la pregunta es, ¿qué impacto a nivel emocional ha tenido para este influencer tener tanto poder? Bueno, Ah, no. Bueno, eh, desde mi parecer, que he sido seguidora de Auronplay desde hace ya varios años, porque me encanta, no ha tenido, sentimentalmente no ha tenido, pues sentimentalmente y emocionalmente no ha tenido absolutamente nada. Eso sí, ha cambiado mucho su contenido, ya que al comienzo era un poco cruel con sus críticas, era un poco cruel con lo que decía y lo hacía como por decirlo muchas cosas en serio. Y leí una entrevista de él que dice que con el paso del tiempo y con la cantidad de suscriptores que ha empezado a tener y de seguidores, ha tenido que cambiar esa mentalidad y ahora hace todo es en base a comedia. Entonces él dice que él no lo ha afectado porque él simplemente no cambió, él realmente solo cambió su contenido, él sigue siendo el mismo y le encanta lo que hace, es feliz haciendo disfrutar a la gente con su contenido y no, pues es lo que él dice, que no ha tenido ninguna repercusión. Muy bien, Juan Manuel también iba como a opinar algo. sí, pero un poquito más de lo mismo, que yo también lo sigo desde hace, bueno, ya no tanto, pero antes lo seguía mucho y mayor cambio es eso, que él ahora se centra más en este humor como que para todo el mundo, pues porque como estamos diciendo que entre más gente viene, también son mucho más chicos, que ese también es el tema pues del trabajo, que son mucho más jóvenes, pues muy influenciables y obviamente él sabe, él es consciente de eso y por lo menos por eso él ya no quiere dar esa sensación, no sé cómo llamarlo, tóxica pues, o de muy inmadura o muy irreverente, pues viendo que tiene ese público ya tan joven, así que él ya se concentra en un público como que en un humor para toda la familia, por así decirse, porque si uno ve incluso los streams, uno puede ver que hay personas incluso mayores, pues ya gente de 30 años, gente ya que ve estos videos con los hijos y un montón de cosas y ya como que tiene que cambiar su contenido para toda la familia. Él es consciente de eso y él quiere seguir haciéndolo de esta manera. También otro punto es que si ustedes ven el canal de él, él no se aflige por los comentarios que le hacen ni nada de eso. Al contrario, miren que acá, pues yo puse en la página uno de sus videos que se llama serie de reacción. Él reacciona a sus propios memes y se ríe de lo que la gente hace, o sea, de las burlas que la gente hace hacia él y lo disfruta. Muy bien, chicos, muy bien, compañeros. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, alguna retroalimentación al trabajo de los compañeros? No, muy bien. Lo que yo Sí, quería comentar era lo siguiente. Mira que en el medio han habido humoristas o personas que dedican a la comedia como Robin Williams, que básicamente, pese a que él hacía reír y se reía de sí mismo, llegó al punto de la depresión tan fuerte que se suicidó. Entonces, pero mira, yo considero que hay unos factores externos. O sea, el tema, lo que tú quieres colocar en consideración en discusión de hecho, y que de hecho, valga la redundancia, es muy importante analizar esos aspectos psicosociales, emocionales, afectivos que se dan en esta dinámica de producción de contenidos virales, como lo hacen los youtubers. No es lo que sí tiene que ver. Lo que pasa es que en el caso específico del actor, de Robin Williams, creo que hay unos factores externos, ¿cierto? No siempre la producción de contenidos o la personificación de un personaje dentro de la figura de un influencer, de un youtuber, tiene que ver con eso. O sea, son aspectos pues que habría que analizar propiamente dentro del ecosistema de las comunicaciones digitales, que desde luego sí tiene que ver, pero habría que mirarlo específicamente con este análisis, ¿cierto? O sea, no siempre se da como en ese sentido. Listo, ahí pues como para aclarar un poco eso también. Y ya teníamos que escudriñar un poco más como en aspectos mucho más personales de estas personas cuyo quehacer es la comunicación digital, se ocupan de ser influencers, ¿cierto?
Muy bien. Muchachos, qué otros comentarios o retroalimentaciones tienen para este trabajo de los compañeros? Nada más. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Muy bien. Ya pueden dejar de compartir pantalla para que le demos paso a Juan José. Juan José, Profe, ¿estás? ¿me escuchan bien? Sí, sí, señor. Es que acá afuera están haciendo mera bulla, entonces no sé si de pronto no suena No, te bien. escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno, entonces yo les voy a pues mostrar ahí a grosso modo Sí, como el trabajo que nosotros realizamos del análisis. dale. Nosotros, ¿Estás vamos a compartiendo ver, pantalla? ¿ya la ven? No. Ahora, vamos a ver, ahora sí. Listo. Entonces nosotros realizamos un análisis de la semiótica con respecto a lo que son los emojis, ¿cierto? Entonces en esta página inicial planteamos pues una introducción de lo que son las emojis en las redes sociales y para qué son utilizados, ¿cierto? Son elementos semióticos o signos que representan emociones y pues diferentes emociones, ¿cierto? Para, digamos, contextualizar a las personas y guiarlas según los mensajes de texto que están recibiendo. Acá, en esta pestaña de historia, planteamos pues y mostramos un poco de lo que es la historia del emoji y la etimología de dónde viene pues la palabra. Los emojis, pues digamos que, por decirlo así de alguna manera, los papás de los emojis son los emoticonos, que por primera vez fueron publicados en esta revista que se llama, eh, ¿cómo es que se llama esta revista? Se llama algo así como Katsu, algo así, ¿cierto? Desde pues el siglo XIX. Entonces, hicimos una analogía con respecto a la resignificación que da la sociedad con los emojis, pues se crea pues como una cultura y una resignificación eh, por parte de los usuarios que hacen parte de las redes sociales. En este caso, pues hicimos pues como esta resignificación que han dado pues los usuarios de las redes sociales con los emojis y la sexualidad, planteando un ejemplo con la triada de Peirce, donde aquí podemos ver pues como un melón y un banano que como objeto son un melón y un banano de legumbrería o de pues las frutas como tal. Como signo representante son el emoji en sí y gracias a pues a la resignificación que le empieza a dar la sociedad a este tipo de emojis, la gente relaciona la combinación de estos dos signos como sexo anal, ¿sí o qué? Y para la conclusión, pues expresamos pues una reflexión frente a cómo los signos a medida de que pasa el tiempo y a medida de que evoluciona la comunicación, en este caso con la era digital y las redes sociales, van teniendo unas resignificaciones gracias a la misma sociedad. Y pues básicamente de eso trata el análisis que nosotros hicimos. Bien, Juan José. Compañeros, y preguntas, algún comentario, alguna retroalimentación al trabajo de los compañeros. Me surge una dudita. Lo que es el signo y el significante,
estamos hablando de que no necesariamente están no están muy lógicamente comprendidos entre sí, porque por ejemplo, mira, mencionaste ahí un emoji que era un banano y una naranja, algo así, y significaba algo totalmente adverso a lo que se podría imaginar con respecto al significado de esos dos elementos. Entonces eso me quedó como ahí un poquitico la duda al respecto. Mira, es que lo que pasa es que, bueno, está el signo, que es el emoji como tal, ¿cierto? Que es la representación de un objeto que hace parte de la realidad, el cual es el significante. O sea, el significante es el banano y el melón, o el durazno, ¿cierto? El banano y el melón. Ese es el significante, el objeto como tal. Pero hay algo que es el interpretante, o en el caso de Saussure es el significado, que es la interpretación según el contexto que la persona o el receptor que está recibiendo el mensaje interpreta este signo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, gracias a la resignificación que se da por parte de los usuarios de las redes sociales, la combinación del melón y el emoji para ellos significa sexo anal, ¿cierto? Entonces, a pesar de que sea un melón y un emoji, como significantes son el melón y el banano, el significado que le da el interpretante es sexo anal según a la cultura que se empieza a crear en las redes sociales. ¿Queda claro ahí tu duda? Sí, lo que te entiendo es que depende del contexto y sí aclaras un poco más la duda, pero de todas maneras me parece que, o sea, que es más un imaginario social que se estableció con respecto a lo que es ese significado, esa resignificación que se le da a dicho emoji, porque en realidad no le veo mucho sentido lo que es esa significación a esos dos elementos. Claro, es que es básicamente esa la reflexión John Edison, de que los signos, eh, gracias a la cultura, toman diferentes significados a partir de las dinámicas sociales y comunicacionales que se empiezan a vivir en el contexto actual o en el contexto contemporáneo, ¿cierto? Entonces, digamos que pues eso pasa, siempre ha pasado. Por ejemplo, la cruz es el ejemplo que siempre se da. Entonces, la cruz como significante es una simple cruz de madera o así un signo escrito, pero según el constructo social y ese imaginario que vos también estás planteando, se genera algo más trascendental y algo que va más allá de lo que es la cruz, que en este caso podría ser el perdón de los pecados o eh, la historia de Jesucristo, ¿cierto? Entonces la gente relaciona unas cosas con las otras y más teniendo en cuenta que con el ámbito de la sexualidad se maneja mucho doble sentido, por eso es que la interpretación de estos emojis se utiliza para este contexto pues sexual y lujurioso y todo este tema, ¿cierto? Muy bien, compañero Juan José. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario frente al trabajo de los compañeros? ¿Alguna retroalimentación? Ok, igual, muy interesante el trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Seguimos entonces con María Camila. Ya voy a compartir, profe. Ok. Ahí están viendo, profe, la pantalla. Sí. Sí, amiga. Entonces,
pues para introducir, pues en el trabajo somos Ana Sofía Tocarruncho, Jorge Tamayo y mi persona María Camila Montoya. Aquí es como una pequeña introducción de lo que vamos a hablar, que es un análisis del papel que cumple la red social Twitter en las elecciones presidenciales, enfocado en el tema de la teoría funcionalista. Entonces vamos a empezar con el tema. Primero nosotros comenzamos dando una introducción de qué es Twitter y por qué se caracteriza. Twitter es una red social que nació en 2006, fue lanzada en julio del 2006 y hasta ahora se ha vuelto es una de las redes más importantes, tiene una característica que la hace especial y es la condición de los 140 caracteres por tweet. Explicamos un poquito el funcionamiento, de cómo son las tendencias, de cómo funcionan los hilos de Twitter, pues para las personas que no sepan el funcionamiento de la red social. Luego de eso damos una pequeña mirada por lo que es el funcionalismo, las dos por aparte, para luego ya juntarlas y hablar de su relación. Como siempre, de ahí cuando hablamos de su relación, lo que decidimos hacer fue hacerlo a través de un hilo de Twitter y comenzamos a explicar más o menos el funcionamiento. Lo primero de lo que se habla es que los medios de comunicación, digamos que cada época ha tenido su medio, digamos, como estrella, que en su tiempo fue la radio, la televisión, el periódico, y ahora con la llegada del Internet, estos han quedado vetados y lo que funciona ahora es el Internet. Y en este caso las redes sociales. Muchas de las redes sociales se utilizan para compartir noticias, pero Twitter tiene la habilidad y que permite que desde los mismos actores que cometieron los actos, o en este caso los políticos en elecciones, las personas reciben la información directamente de ellos. Por lo tanto, a la hora de informarse acerca de las elecciones, de los candidatos, de cómo va todo, las personas, en la gran mayoría de casos, utilizan Twitter para obtener la información directamente de ellos. Amiga. Qué pena, es que mi perro estaba rascando la puerta. Listo. Acá pues dimos como unos ejemplos de Donald Trump y también de Joe Biden, pues están en inglés, entonces por lo tanto pusimos la traducción. Cada uno elegimos cuatro tweets que estaban como dentro de de unas fechas parecidas, y llegamos a la conclusión de que ay, qué pena. Llegamos a la conclusión de que, pues les voy a explicar, de que, de que mientras Trump, pues como que él mantiene firme en la posición de que, o sea, de que las elecciones fueron un fraude y de que pues tienen que volver a contar los votos, y como que sigue dentro de esta pelea de pues por el poder, no sé, de político. Biden pues él intenta como evitar el tema lo más posible, y en su lugar pues habla sobre su campaña y sobre las problemáticas actuales en las que él va a, dentro de su campaña, tener en cuenta y ayudar. Lo que pues definimos es que pues Twitter, cada persona, o sea, cómo lo relacionamos con la teoría funcionalista, es de que cada personaje en Twitter, cada usuario, por ejemplo, Donald Trump, se expresa de esta manera porque la mayoría de sus seguidores emplean pues este mismo trato hacia las personas, o están de acuerdo con este trato hacia las personas. Y así con cada usuario de Twitter, uno se expresa según las personas que uno sabe que lo están leyendo o viendo en caso de videos, etcétera. Uno se expresa entonces dependiendo del público que va a recibir el mensaje, y ahí es como
relacionamos pues igualmente con la teoría de la aguja hipodérmica, que está ahí explicado también, que pues cada persona se expresa según el público que va a recibir el mensaje. Y ya, eso sería todo. Y también una parte pues importante pues a la que también le dimos como un pequeño protagonismo cuando hablamos de cómo se relacionaba, era que Twitter sirve también mucho es porque durante las elecciones es porque como que los usuarios pueden comentar lo que quieran y etiquetar pues o mencionar a los políticos y se van a sentir como más escuchados. Pues de alguna forma, qué pena, puedo seguir. Sí, amiga. De alguna forma, como dijo Jer, lo que Twitter permite es que tengan una conexión bidireccional con el candidato. Entonces sí lo sienten más cercano. Y aparte, como lo dije desde el inicio, se obtiene la información de primera mano. No es un medio, no es la televisión hablando, es ellos mismos desde sus dispositivos expresando lo que quieren hablar, sus opiniones sobre las campañas, y también obviamente tienen un equipo pues de publicitario que también maneja eso. Muy bien, niñas. Muy bien. Muchachos, ¿alguna opinión, comentario con este trabajo? El trabajo de las compañeras. No hay preguntas, comentarios. Profe, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, los SMS, yo creo que fue primero, Twitter o los SMS, creo que fueron primero los SMS, ya que por ejemplo el SMS tiene un límite de 124 o algo así, caracteres, igual que lo que es Twitter, solamente que después de ese tope ya genera lo que son una sucesión de SMS en desorden. Entonces eso tiene que ver con lo que tiene que ver con el tamaño de la unidad básica digital del bit, del byte. Entonces es algo peculiar pues como ese detalle, que básicamente se adapta una tecnología de la SMS a una red social. Sí. De hecho, Twitter fue como el pionero en emplear los hashtags. ¿Cierto? Es el numeral. Sí, para las tendencias, porque Twitter es la única red social que tiene la opción de ir y buscar las tendencias que hay alrededor del mundo o en el mismo país. Y de los CMS, pues sí fueron primero esos, y la diferencia pues más grande de esto es que digamos ya después de que se pasan el número de caracteres correspondidos, en el caso de Twitter uno tiene la opción de hacer hilos para conectar los tweets y que así pues no queden en desorden. ¿Qué fue lo que hicimos ahí en la página? Por sí. Exacto, sí. También para entender algo dentro de Twitter, la esencia de ser de la red social. Según varias investigaciones en comunicación y diversas consideraciones de tipo teóricas y conceptuales que se han hecho frente a las redes sociales y las comunicaciones digitales, Twitter es una de las redes sociales que más facilita y potencializa la opinión. Por eso ustedes ven en el caso muy acertado el análisis, chicas, frente a un fenómeno político electoral, porque es ahí donde se configura la opinión pública. Recuerden lo que habíamos visto, recuerden con la espiral del silencio, con unas teorías que hablamos de la opinión pública, ¿cierto? Antes Twitter no existía. ¿Cuál era el escenario donde se mueve la opinión pública? ¿Sí recuerdan esos temas que vimos en clase? Sí, profe. Ya. Profe, digamos, hablando de eso, Twitter, a diferencia de las demás redes sociales, tiene políticas un poco más ligeras en cuanto a la censura. Entonces, que en el uso de palabras, en el uso de imágenes, permite que la opinión de las personas se exprese libremente. Digamos, en el caso de Facebook, cuando uno hace ciertos comentarios, los tacha de una vez de ofensivos, de que generan odio, mientras que Twitter es muy extraño. O sea, de verdad, lo que Twitter censure es porque de verdad es muy inapropiado, porque de resto permite que la opinión circule libremente.
Y lo mejor es que no es como, por ejemplo, en Facebook, que en Twitter como que censuren, digamos, malas palabras o así, sino que es censura directa, es como una censura un poco más personalizada. Digamos, en Facebook uno no puede decir, yo qué sé, marica, porque lo censuran, así uno esté diciendo, jaja, marica, qué risa. Pero en cambio en Twitter, así no tenga ninguna mala palabra, si el contenido de ese tweet es falso o es inaportante, no sé, algo malo, ya ahí sí pues Por lo ejemplo, profe, qué pena, amiga, te interrumpí. Los tweets de este Donald Trump hablando del fraude tienen un aviso de Twitter, pues de la página oficial, diciendo que él está tratando como de ese tema de fraude, porque obviamente pues todavía no se ha confirmado de que sí fue fraude, ¿cierto? Entonces Twitter avisa de que están, pues, no sé cómo explicarlo, o sea, de que están hablando de fraude para que las personas estén como al corriente de que no es información real, sino que pues está como por comprobar. Y también, pues en Twitter, por ejemplo, hay muchas páginas que, por ejemplo, antes las personas utilizaban mucho Tumblr porque podían subir todo tipo de imágenes, pues ya sea imágenes pues súper normales, subían porno y subían, por ejemplo, videos como, no sé, torturando personas y eso. Y pues Tumblr cambió las políticas y entonces como que toda esta gente se pasó a Twitter porque, digamos, eso no, a menos de que muchas personas reporten la imagen, no la van a bajar ni la persona que la suba va a tener algún problema por eso. Entonces hay muchas páginas, por ejemplo, que suben videos como de torturas y eso. Mira, activar el micrófono, un momentico, Bueno, ok, muy bien. Sí, frente a este trabajo, chicos, y Twitter, precisamente en términos de las teorías de la opinión pública, se trabajan un poco también dentro de las teorías de la comunicación y que también se las tocan en teoría de la recepción, que es el curso siguiente a teoría de la comunicación. Twitter se ha convertido en un fenómeno muy interesante comunicacional, desde luego, para analizar la configuración y la estructuración de la opinión pública. La opinión pública, recuerden que se mueve o se consolida o se forma con base en ¿qué? En temas de interés público, ciudadano. O sea, el usuario de Twitter es una persona, aunque también hay bots, ¿cierto? O sea, perfiles falsos que están, digámoslo así, haciendo media en la opinión pública frente al tema en particular. Ya eso lo sabemos, existen en Twitter, existen en Facebook, ¿cierto? Por ejemplo, pero en el caso de Twitter ha sido un fenómeno comunicacional que ha ocupado mucho interés en los estudios de comunicación y sobre todo en materia de campañas electorales, para analizar precisamente cómo esa opinión pública se mantiene o cambia frente a un tema precisamente de qué, de elegir a un personaje en particular, ¿cierto? Asimismo, si nos fuéramos, digamos, a otros ámbitos, a otras áreas de actuación, no solamente está lo electoral, hay temas de la opinión pública, por ejemplo, muy seguramente se construyeron hilos bastante grandes, largos, y fue un tema que alimentó mucho la opinión pública reciente, local, tan solo como un ejemplo, lo que pasó con el tema de los alumbrados de Medellín, con la figura, ¿cierto?, o el homenaje que se le hacen a ciertas fiestas tradicionales, ¿cierto? Entonces la figura del diablo, en fin, entonces muy seguramente en Twitter hubo toda una gran discusión en términos de la opinión pública frente a este tema, ¿cierto? Entonces, Twitter tiene esa característica, si bien, diríamos, haciendo un análisis de las audiencias de los públicos a nivel nacional, lo que todavía la gente, Twitter se ha convertido en una red social de opinión, desde luego, pero no tan especializada como para el común de la gente.
sea, la gente ya genera más opiniones de pronto en Facebook, está más familiarizado con la plataforma, con las opciones de interacción que nos ofrecen que en comparación de Twitter, ¿cierto? Por ejemplo, tú estás por un municipio y la gente no va a utilizar Twitter, utiliza WhatsApp, utiliza Facebook, su efecto Instagram, ¿cierto? Pero lo cierto es que Twitter cada vez más ha venido cobrando mucha relevancia y mucha importancia, sobre todo en el campo electoral. Listo, un fenómeno interesante que ustedes analizaron, chicas, muy bien, interesante el trabajo. ¿Algún comentario, muchachos, pregunta para el trabajo de las compañeras? Algo que ustedes quieran aportar frente a esto que estamos hablando. Nada más. Ok, muy bien. Sí, Juliana, muy bien, es bastante interesante. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere mostrar su trabajo? Ah, nos faltan. ¿Quién nos quiere compartir su trabajo? Nadie más nos quiere compartir el trabajo. Pues aquí vamos a estar muy participativos hoy. Sin pena, muchachos. Estamos conversando sobre estos proyectos interesantes que ustedes acaban han de entregar hoy. ¿Quién más nos comparte sus apreciaciones? Nadie más quiere, entonces. Ok, muy bien. Listo. Chicos, entonces, como ya nadie pues quiere compartir los trabajos, demos inicio entonces a esta segunda parte. Yo de todas maneras en un correo voy a juntar pues como todas las, les voy a enviar pues como los links de todos los trabajos para que ustedes observen el trabajo de los compañeros, ¿cierto? Tengamos como esa posibilidad de exhibir todos los trabajos, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar hablando de, a ver, que es que esto por aquí está como todo desenfocado. Un momento. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces ya de la asignatura. Para hacer cierre, ojalá, yo los quiero escuchar a todos, procurar que todos conversemos, muchachos, y luego culminamos con unas consideraciones a veces parroquiales, como les había dicho ahorita. Bueno, vamos a hablar de la asignatura. Quiero, muchachos, que conversemos frente específicamente la asignatura en términos de qué, de los temas impartidos, a pesar del tiempo que tuvimos, son 16 semanas de semestre, ¿cierto? Pero faltando 2, en total son 18 clases. Hablemos también un poco de la parte evaluativa, cómo se sintieron, tanto con contenidos y la parte evaluativa. La parte metodológica, lo implementado en este curso dentro de las estrategias didácticas, cómo hicimos las clases, cómo se sintieron, a pesar de las dificultades técnicas de conectividad, entre otras cosas, material de estudio, y también pues que retroalimentemos, perdón, en términos de cómo cómo se sintieron conmigo en clase, ¿cierto? En el acompañamiento, en las asesorías, en todo lo relacionado con el proceso de aprendizaje de ustedes. Bueno, muy bien, don Edison, que estamos implementando por acá la manito. Yo los quiero escuchar a todos. Listo, todos vamos a hablar por. Si no pueden interactuar por micrófono, pues dejan el comentario aquí en el chat, pero procuremos esta vez entonces interactuar por audio. Listo, los quiero escuchar. Vamos levantando entonces la manito por acá como para que manejemos ese orden por, listo. Muy bien. Entonces vamos activando la manito y por favor, pero todos vamos a participar, muchachos. Listo. Bueno, yo empiezo con John Edison mientras nosotros van activando pues la mano. Y John Edison.
Profe, la clase en sí me pareció dinámica, la pedagogía igualmente me pareció acertada para lo que es la contingencia. Los temas fueron siempre una cantidad razonable, bueno, fueron notablemente bastantes temas los que se trataron, pero aprovechaste la metodología de las exposiciones para abarcarlos todos. Me pareció esa una buena estrategia. Fuera de eso, el contenido fue asimilable. Fue asimilable, ciertamente nos forma y nos contextualiza frente a lo que tiene que ver la comunicación como ciencia y a la vez como arte. Y en sí me pareció la clase interesante y chévere. Muy bien, Dionisio, muchas gracias. También aspectos por mejorar, a veces me olvidó como meter eso ahí, pues dentro de la asignatura. ¿Qué creen ustedes que hubiéramos podido abarcar con más profundidad? Podemos potencializar en el curso, ya sea para otros compañeros o dentro del mismo proceso de aprendizaje de nosotros. No, de pronto lo que tiene que ver así no, con lo que es los trabajos como tal, o sea, a veces como fueron notablemente una cantidad de trabajos sustanciosos, a veces no notaba como la posibilidad de interactuar bien entre los elementos del equipo para realizar los trabajos en sí, pero esto fue chévere todo. Muy bien, Dionisio, gracias por tus apreciaciones, comentarios. Muy bien. Bueno, María Camila. A ver, los otros que no los veo activados con la manito. Hola, profe. Hola, María Camila. Vamos a tener que preguntar entonces a cada uno. Muy bien, Bueno, María Camila. sí, yo siento que la clase, o sea, como tal, trata unos temas que son, pues, no complicados así a no poder entender, pero que son más bien de estudio, que requieren, pues, profundizarse. Y siento que, no sé, si haría más dinámico la clase mediante más, pues, ejercicios que tengan que ver como con participación en clase, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones, pues casi nadie participaba en las clases cuando, por ejemplo, debíamos leer un texto y debíamos compartir acá en la clase. Entonces siento que sería más dinámico mediante de pronto exposiciones o no sé, pues otras estrategias para que la clase se pueda pues mejorar y que el profesor pueda como ver que todos sí participan y que leyeron, etcétera. Y también pues la actividad de los foros sí me gustó, siento que es como una oportunidad de uno de pronto profundizar el tema y entenderlo mejor, porque para responder las preguntas, pues uno tiene que leer, investigar, buscar o haberse leído pues demasiado bien los documentos y he estado presente en las clases, entonces eso estuvo pues bien. También el ensayo pues que pusiste de recuperación, pues independiente de que sea de recuperación, me parece que esos temas estuvieron interesantes, pues no llenar como la clase de ensayos, porque igual eso es pesado, pero siento que el ensayo es una buena manera también para las personas que de pronto pues son más tímidas a la hora de hablar. Eso también pues es interesante, un recurso pues interesante. Y sí, pues yo siento que en la clase aprendí bastante, en las exposiciones fue un poco complejo porque siento que, o sea, como que todos estábamos un poco confundidos, entonces no eran como que, o sea, como que a uno le quedaban vacíos de estos temas, ¿cierto? Pero ya, pues eso es todo lo que tengo por decir. Sí, la clase sí me gustó, pero pues una recomendación es que de pronto pueda ser más dinámica y ya. Muy bien, María Camila, por ahí hay un meme. ¿No han visto el meme de una clase dinámica? O sea, que es dinámico, ¿cierto? O sea, eso es un asunto que siempre propendemos potenciar, pero ¿cómo entendemos lo dinámico? ¿Va de una vía a la otra, o sea, profesor-estudiante, o es entre todos, ¿cierto? ¿Cómo se convierten las clases de esa manera, con ese término dinámico? ¿Cómo significamos ese término, esa palabra? ¿Cómo hacemos, cierto? Pues porque, por ejemplo, pueden haber exposiciones muy interesantes o algún tema,
O por ejemplo, esta vez no tuvimos la oportunidad, pero, y además también por tiempo, pero a mí me ha gustado también traer invitados especiales, ¿cierto? Para que nos ofrezcan a través de una charla sus apreciaciones, nos compartan sus reflexiones, y dependemos también de nosotros, traer de ustedes, de hecho, como estudiantes también participar, ¿cierto? Muy bien, María Camila. Ya por aquí me compartieron en el chat una apreciación, ya seguía la leo. Bueno, nosotros no nos han activado cámara, entonces voy a tener que preguntar así como en la escuelita. Camila Correa. Bueno. Hola, hola, ¿quién activó el micrófono? Profe. Hola, Yo, sí. profe, pero no, acá. ¿Quién es yo? Juliana. Juliana, levántame la manito, venga, te metemos esto, porfa, sí. Los otros muchachos también, por favor. Van a estarlos como llamando así. Yo llamé a Camila. Bueno, Camila. Sí, profe. Sí. Bueno, me pareció pues muy interesante esta clase, me gustó bastante. Me gustaron bastante los temas de los foros porque hubo como buena interacción entre los compañeros. También me gustó el tema pues del cuestionario que no fue como muy fácil de responder, pero pues los temas que se abarcaron ahí fueron muy interesantes. También me gustó mucho el tema de las exposiciones, a ver, el tema de las exposiciones. Y, y ese último también me gustó bastante de la página web, como pues sí, utilizar ese recurso como para culminar la clase, como que fue pues muy chévere. Bueno, María Camila, muy bien. Gracias por tus apreciaciones. Vamos con Julián. Hola, profe. Bueno, estoy como de acuerdo con todo lo que han dicho el resto de los compañeros que ya han hablado. Fueron bastantes clases dinámicas, creo yo, por las exposiciones, empezar con exposiciones y luego ya los foros para interactuar más. Yo creo que eso de las clases dinámicas en virtualidad, no, yo no creo en eso de una clase dinámica en virtualidad, porque he visto en este semestre y en el semestre pasado que tuvimos virtualidad, que los profesores hablan y muy pocos estudiantes interactúan con él. Entonces, como él pregunta algo y todos se quedan callados. Entonces, eso de crear clases dinámicas, no. O sea, tienen que ser temas súper interesantes o algo que llame la atención o buscar alguna actividad que sea llamativa para poder que interactúen, porque el resto, por más actividades que yo haya visto en las otras clases, casi nadie habla, pero ya con respecto a su clase fue muy interesante, las pocas veces que logré entrar porque estaba ocupada, pero no, me gustó mucho y ya. Juliana, muchas gracias por tus apreciaciones. Muy bien. Ya seguía leo el comentario de Juan Carlos, pues, que está por acá en Colombia. Eduardo, ¿estás por acá? Eduardo, hola. Bueno, pero si quiere voy diciendo la mía. Listo, Santiago, dale. Sino que sabe que, profe, es que el del silbar no deja alzar la mano. Ah, ok, dale, tranquilo. No, pues a mí me pareció que la materia fue muy interesante. La forma, pues, de abordar los temas, pues, con las exposiciones fue muy chévere porque nos obliga así como a investigar, pues, sobre los temas. Pero aún así, una vez uno terminaba, pues, el tema, así, digamos, uno no entendía la exposición de los compañeros, pues, la retroalimentación que usted nos daba era, digamos, demasiado clara para uno entender, pues, temas que eran como un poco más complejos. Y con lo de, decía la compañera, pues, de la dinámica, pues, si no participa uno en la presencialidad. Digo, pues, que pues, uno estando presente en la universidad, pues, es como que no, pues, tampoco es que se hagan muy dinámicas, pues, las materias. Entonces, por aquí, pues, digo que mucho menos se va a dar eso. Pero aún así, pues, digamos que los DEVA, pues, el único debate que creo que tuvimos estuvo, digamos, muy interesante. Porque una vez se planteó un tema que a uno le guste, pues yo creo que todos, yo creo que fue la clase donde más participamos en el debate que hicimos sobre el texto, pues que leímos.
Y ya como cosas por mejorar, pues no, yo digo que todo fue eso muy claro, pues ahí se hizo muy interesante la clase, se hizo dinámica pues a su manera. Y no, pues Fred, no, muchas gracias por todo, agradecerle. Muchas gracias a ti, Santiago, por las apreciaciones y comentarios. Muy bien. Ya seguida leo aquí en el chat, perdón, los que están en cola, listo, Edward. Entonces ya ahí dejaste tu impresión. Vamos con Susana. Susana que levantó la mano por aquí. Profe, sí, pues quería hacer un comentario en relación a lo que mencionan los compañeros, porque yo creo que de todas formas las temáticas del curso son muy interesantes y pues el material propuesto, videos y lecturas y demás, no solo se relacionan con pues, las mismas temáticas y cumplen como un propósito meramente de explicación, sino que también permiten ampliar el panorama en otros aspectos, pues como a nivel social y cultural y a partir de las vivencias de nosotros como estudiantes. Entonces, pues esto se ve reflejado, por ejemplo, en el debate que tuvimos en esa clase, porque pues una temática se terminó integrando a un montón de experiencias y pues cuando las chicas compartían sus experiencias con el acoso, pues todo esto tiene mucha relación. Me parece muy interesante cómo se pueden abordar otras temáticas a partir de pues de estos temas. Entonces, bueno, nada, eso. Y otro comentario es con respecto a la planeación, porque yo creo que a pesar de la virtualidad hay muy buena planeación de las clases y de los trabajos y eso permite pues como que todo se lleve de una forma más organizada. Muy bien, Susana. Muchas gracias por tus comentarios, tus apreciaciones. Muy bien. Bueno, voy por aquí con Jacobo. Ya sé que al final, muchachos, voy recogiendo lo del chat. Lo que tenemos en el chat. Listo, Jacobo. Jacobo, estás por acá. Acá no hay intelectual ahorita por audio. Sí, señor, hola. Ya, es que no me prendía el micrófono. Bueno, pues yo opino, a mí me gustó la clase. Pues llevan a cabo como debates interesantes. Lo único que diría que pues que no me gustó tanto y pues también me incluyo ahí era que había muchos compañeros que no interactuábamos tanto, entonces siempre se veía como a los mismos tres compañeros llevando a cabo un debate. Y algunos otros pues no participamos tanto como debimos, pero de resto me pareció bien. Muy bien, Jacobo. Listo, ya John Edison, Santiago nos acaban de compartir sus apreciaciones. Juan Carlos Londoño ya nos compartió también. Listo, por aquí en el chat Juan Felipe Villa. Juan Felipe, puedes hablar. Listo, dejas el comentario aquí en el chat que ya lo recojo enseguida. Listo, por favor. Juan Manuel sí puede hablar. Pero lo dejas Juan Felipe, porfa, listo. Juan Manuel. Juan Manuel sí puede hablar, habló mucho ahora. ¿A dónde está Juan Manuel? Juan, se ausentó, se nos ausentó Juan. Se nos ausentó Juan. Juliana ya nos compartió también, ¿cierto? ¿Cierto, Juliana? Juliana también se ausentó. Muy bien, y María Camila también es que no recuerdo porque como participaron hoy varias veces, María Camila también nos compartió sus apreciaciones, ¿cierto? Sí, María Camila también nos compartió. Oscar Daniel. Oscar, ¿estás por aquí? Oscar. ¿Dónde está pues la gente? Bueno, sigo. Pablo Andrés García. Sí se oye ahí, sí. Sí.
No, a mí me gustó bastante la clase. Si bien los temas que tratamos en todo el semestre son de mucha lectura, muchos estudios, son bastante interesantes porque, o sea, la mayoría son cosas que nos conviene saber y más que nos conviene, pues es bacano saberlo porque son cosas como entre la cotidianidad y entre el estudio pues profundo de cada una de esas cosas. Como decía la compañera, pues Juliana, es muy difícil hacer una clase de didáctica en la virtualidad y yo valoro más el hecho de la puntualidad y de la responsabilidad de los profesores, y eso es algo que no te faltó pues a vos, profe, que digamos se hacía interesante la clase porque nos mandabas el texto 2 días, un día antes y entonces uno ya sabía lo que iba a ser la clase y se hablaba pues entre todos, pues también como decía Jacobo siempre hablaban los mismos, yo tampoco participé mucho, pero pues igual se hacía muy interesante la clase y nada, no, como decía, uno valora más en la virtualidad que los profesores sean cumplidos a más bien el tipo de clase que llevan. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por tus apreciaciones, tus comentarios. Sebastián, ¿estás por aquí? Sebastián. Tampoco está por acá Sebastián, ¿no? Sebastián. Hola. Bueno. Y Jerly Hayes. Ya Susana nos compartió sus comentarios. Jerly Hayes, estás por acá, ¿cierto? Tampoco está. Jerly Hayes está por aquí. Bueno. Por aquí nos comparte, lo que nos comparte Juan Carlos, es que se acoge a lo que dijo John Edison, a pesar de que fueron bastantes temas, se sintieron muy amenos e interactivos. Las exposiciones fueron un buen recurso para indagar en alguna teoría específica de las actividades del foro, súper bueno para aumentar el interés entre nosotros y por hablar, más que todos nosotros como estudiantes, a estar más participativos y generar. Muy bien, Juan Carlos. Y Sebastián Rendón, está muy chévere como tener como prioridad la opinión de los estudiantes. Esta clase se dio más para conversar, conocer las diferentes perspectivas de cada uno y tener diferentes puntos de vista. También así la diversidad de trabajo fue muy recursivo. Ya la página una actividad muy interesante. Muy bien, Sebastián. Bueno, yo ya me arresto, no mire que hay muchos ausentes y eso es importante que tengan en cuenta, muchachos. O sea, uno... Profe, hola. Hola, ¿quién me está hablando? Hola. No, pues me gustaría decir que obviamente yo siento como que lo de didáctico es que eso es muy, también queda muy de para arriba porque son temas demasiado teóricos. O sea, esta clase se llama teoría de la comunicación. Y sí o sí nos va a tocar leer un poco de cosas y todo. Obviamente hay cosas como que yo siento que no me quedaron muy claras, pero me pareció chévere que las vi reflejadas en otras materias. Por decir eso, el tema que nosotros escogimos del funcionalismo, lo escogimos porque yo pienso que fue como el que más claro me quedó. No porque yo lo expuse, porque la verdad es que cuando yo lo expuse, la verdad es que lo expuse, pero la verdad es que así como que entendió que haya quedado, no. Pero más adelante con las otras cosas que vimos durante el semestre lo fui entendiendo muy bien. Entonces me gustó eso, como que a pesar de que eran cosas muy teóricas y que a veces uno decía como, ay, qué aburrición esto, luego sí se veían reflejadas. Entonces, bueno, eso me parece que es como lo más importante de todo. Y pues me parece chévere que pueda hacer como más actividades tipo cuando hicimos el debate / conversatorio, cuando peleamos y todo eso. Bueno, eso fue muy interesante porque da como paso a uno a dar sus opiniones y pues mediante la virtualidad como que muchas veces uno no se expresa lo suficiente sobre lo que uno está pensando, como que todo el día se pasa hablando con la mamá o con la abuelita de cosas de la casa, pero uno no expresa otros temas como verbalmente, entonces era como importante. Muy bien, Jeremy. Gracias por tus apreciaciones. Gracias. Ok, bueno, muchachos, pregunta, ya para continuar ya con lo último y nos vamos, ¿cierto? ¿Cómo se sintieron con el recurso de las grabaciones alojadas en el canal de YouTube y el hecho de que tuviéramos una carpeta del Drive habilitada nomás para nosotros? ¿Consideran que son recursos didácticos
dentro de la estrategia metodológica que son buenos, adecuados para nuestra asignatura. Profe, Sí. pues a mí me pareció muy chévere ese detalle, porque eso hace más interactiva la clase y el material está ahí en la carpeta compartida, entonces uno lo descarga, uno lo lee y se informa. Y fuera de eso o sea, genera asequibilidad a la información que nos transmites. Muy bien. Gracias, John Edison. Sí, le estoy preguntando pues al resto que me quiera responder, aparte, ojalá sea parte de John Edison. ¿Cómo se sintieron con el recurso de la carpeta del Drive, las grabaciones? Bien, mal, más o menos. ¿Les gustó, no les gustó? Profe, sí era muy útil tener a la mano las clases como para volverlas a ver en caso de dudas y también la información, uno siempre tenerla ahí presente. Muy bueno, pues me gustó mucho ese recurso. Sí. Ok, muy bien, María Camila. ¿Alguien más quiere opinar algo frente a la carpeta del Drive y lo de las grabaciones? Ok, bueno muchachos, entonces, para quienes deseen tener el material, lo descargan con mucho cuidado. La idea, muchachos, es que estos recursos nos queden a nosotros, que esto haga parte no de la memoria del proceso de aprendizaje, sino que lo siga alimentando, ¿cierto? Sobre todo lo que sigue en teoría de la recepción. Entonces, les digo que lo descarguen, hagan sus propios backups, sus carpetas, porque luego yo los voy a desvincular de esa carpeta. Comprenderán que ya llegará un nuevo grupo, nuevos estudiantes, entonces ellos tendrán acceso a ese material o a otro, y entonces ya los tengo que desvincular a ustedes para que aprovechen en estos días, miren los documentos de los recursos que tenemos y cuál de ellos o cuáles de ellos les parece importante, interesante, pertinente, listo, para que entonces ustedes tengan esos recursos a la mano. Por acá nos comparte Juliana. Fueron muy útiles y además de eso nos queda de apoyo por si más adelante necesitan información. Sí, muy bien, anulado a lo que les estoy diciendo. Si necesitan ese material para después, ya ustedes ya saben que lo van a tener. Listo. Mucho cuidado con descargar la información y no borrarla. Y bueno, ahí les recuerdo eso para que lo hagan próximamente. Listo. Bueno, muy bien muchachos, les agradezco mucho las apreciaciones, los comentarios, los puntos de vista de ustedes, muy significativos, muy importantes. Conviene lo que ustedes están diciendo. Un aspecto muy anulado a la participación, y no solamente en esta asignatura, sino en el resto. Y no es un asunto solamente de la virtualidad. Muchachos, es una reflexión que yo les quiero dejar y los quiero incentivar cada vez más, y es que nosotros como comunicadores audiovisuales no podemos pelear con la herramienta. ¿Cierto? Estos son uno de los recursos que más vamos a utilizar en nuestro quehacer profesional. ¿Cierto? Entonces, si no lo incentivamos nosotros, ¿cómo vamos a más adelante a ayudar a otro compañero, por ejemplo, de otras carreras, de otros pegados, de otras universidades, a incentivar todo este asunto de la virtualidad? Bueno, la virtualidad no tiene que ser un asunto forzado como nos tocó, pero cuando yo les digo a ustedes que no peleemos con la herramienta, es a no desechar o a aislar o a excluir todo lo que tiene que ver con las comunicaciones digitales, porque nuestro quehacer profesional de hecho está migrando acá. Listo. O sea, tiene una esencia de ser en términos de que hay un trabajo de campo que tenemos que realizar, que siempre nos vamos a tener que estar entendiendo con los medios de comunicación en su forma convencional, pero desde luego que en el contexto de la convergencia de medios, todo lo que hablamos de los ecosistemas digitales de la comunicación, estamos llegando acá, ¿cierto? Entonces, si bien, por ejemplo, a muchos nos costó interactuar o cuando vimos por primera vez nuestras redes sociales, por ejemplo, hoy por hoy yo creo que nosotros preferimos conversar con la gente presencialmente, pero esto que sea un canal, ¿cierto? Que sea un apoyo. Eso es lo que tenemos que estar pensando en el caso específico de las redes sociales. Pero en términos de la educación, en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es cada vez más amenizarnos con esto, ¿cierto?
y que no siempre nos vamos a quedar así, ojalá procuremos que esto mejore lo más pronto posible. Ya sabemos pues que está complejo el asunto, pero es aprender a hacer esto bien llevadero y esto lo podemos construir entre todos y todos. ¿Listo? Entonces eso, una reflexión que les quería pues dejar, muchachos, para que vuelvan cada vez más participativos. No siempre a veces los temas los que les más llaman la atención, ¿cierto? Pero es incentivarnos cada vez más a ser más participativos y con escucha atenta, muchachos. Muy bien, listo. Entonces ya concluimos con esa parte, muchachos. Ya nos vamos a ir. Los avisos parroquiales, ¿cuáles son? Son los siguientes. Primero, el envío del trabajo de hoy, ¿cierto? Del análisis intermedio de comunicación, muchachos. Ya he recibido algunos trabajos, ¿cierto? La recomendación para el resto de los que no me han mandado el trabajo es que me lo manden el correo con un archivo de Word. Es decir, abren una hojita de Word y ahí pegan el link. Listo. Porque yo ya descargo el link, yo ya estoy armando mi backup, mi carpeta, donde están alojados todos esos trabajos, porque si no, ¿qué me toca hacer a mí? Abrir una hojita, copiar el link, ¿cierto? O sea, el proceso es un poquito más largo y estoy siendo muy inmediatista con eso. Entonces ustedes llegan y mandan el trabajito al correo, o sea, el archivito de Word, una hojita con el link, ahí describen los nombres y apellidos de los compañeros, miembros del grupo, y listo. Ahí está el trabajo. Listo. Perdón. Chicos, qué pena con ustedes. Por aquí estaba hablando una cuestión de ruido. Muy bien, entonces vuelvo al tema. Está el correo, como lo van a mandar ustedes, con la hojita de Word en el link y el link. ¿Listo? Sencillo, yo ya empiezo a descargar los trabajos y no hay ningún problema. Recomendación para el envío del trabajo de hoy. ¿Sí, John Edison? Profe, yo te envié el enlace dentro del correo. Te debo anexar entonces tu correo con el documento, con el enlace. No hay problema, John Edison. No, eso ya lo hice, pero es para los próximos trabajos. Solo he recibido como 2 o 3. Eso. Ok, vale. Listo, pues para el resto del que falta. Listo, bueno. Los trabajos del foro, listo, yo los estoy recibiendo nomás hasta hoy. Recuerden, todos los trabajos, muchachos, hasta hoy. Si se pasan de mañana, ya no los voy a recibir porque vamos a ser muy estrictos con el tema de la concertación de evaluación y de los tiempos que tenemos. Sabemos muy bien que tenemos plazo, ojo con esto. Ya se viene a ser el segundo aviso. Plazo para subir la nota del sistema el 27 de diciembre, máximo, ¿cierto? La idea no es subirlo el 27. Entonces, a partir de hoy yo ya empiezo a recibir los trabajos, los empiezo a clasificar, los empiezo a evaluar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo a ustedes les voy a enviar un correo a cada grupo del trabajo, el proyecto, el análisis, pues haciéndole la retroalimentación del trabajo, lo que sacaron, mis comentarios, mis apreciaciones, ¿cierto? Entonces, listo, a ustedes les va a llegar ese correo para que porque tengan en cuenta que les va a llegar ese correo, revisen el trabajo, pues ya hagan la retroalimentación. Listo. Y segundo, les voy a enviar luego de eso un correo con el archivo de las notas, del Excel. O sea, las notas que ustedes tienen todas en su conjunto y la nota final, la definitiva. ¿Listo? Para ese correo, lo voy a disponer solamente de un día. Les voy a enviar el correo, por ejemplo, que fuera el lunes. Entonces, muchachos, hoy mando este correo para que revisen las notas. Tendrían plazo hasta el martes, o sea, un día no más, para que revisen las notas. Listo. Y me reporten algún error o alguna irregularidad. Que me digan, profe, en esta nota recuerda que tú me calificaste eso del foro. Revisar el foro, por favor. ¿Cierto? Me responden vía correo. Listo. Es importante que hagan esa verificación en ese tiempo que les estoy dando, muchachos. Listo. Entonces, suponiendo, es un ejemplo, puede que sea el lunes, les mando el lunes el correo a ustedes. Les voy a hacer el correo. Tienen hasta el martes, hasta mañana martes, a tal hora, para hacerme el reporte. Si hay ahí, muchachos, no me hacen reporte, yo ya no cambio nada. Listo.
para que tengamos en cuenta eso, porque estamos muy sobre el tiempo también. Y segundo, tengo entendido que ustedes tienen unos plazos hasta dentro de poco para hacer el pago de matrícula y ese tipo de cosas. Entonces, muchachos, el asunto es muy sencillo, simplemente es mirar el listado de las notas, miren cada nota que ustedes tienen, la nota definitiva y listo. Si hay alguna irregularidad con alguna nota, ¿cierto? Por ejemplo, el foro, profe, no me calificó el foro, profe, yo en el foro saqué esto y usted me colocó esto. Me dicen por correo, ¿cierto? Ojalá con evidencia. Profe, esta fue la nota del foro, mira, para yo verificar rápidamente y hacer el cambio. ¿Estamos claros? Muchachos. Ok, profe. Por este lado hay claridad. Muy bien, el resto. Sí, profe. Muy bien, y colabórenme por favor con el resto de compañeros que no están en este momento para que les repliquen esta información. Igual la clase la grabamos hoy y la voy a subir al canal de YouTube. Listo. Para que tengamos claridad con eso, muchachos, vamos a ser muy rigurosos con el tiempo. Listo, ustedes van a tener ahí las notas a la mano, la retroalimentación del trabajo también, todo pues muy juiciosamente como lo hemos venido haciendo. Listo, y saquemos esto a feliz término. Listo, sobre todo el tema de las notas que tanto nos preocupan y que ustedes se impacientan sobre todo como cuando el profesor no sube las notas a tiempo a la plataforma. Listo, porque ya no hay tiempo, muchachos. Eso es una directriz de la facultad y es de hacer cambios a notas. Listo. O sea, vuelvo les digo, revisen bien juiciosamente la tabla de Excel con la nota y con las notas que tienen y ahí les va a aparecer la definitiva. Yo les coloco una columnita definitiva. De hecho, el número es grande, rojo, para que ustedes lo vean mejor. Esa es la nota final, la que se va a subir al sistema, cómo usted sacó la nota. ¿Cómo se sacan esta nota, muchachos? Sabemos que son 5, cada una del 20, ¿cierto? Ahí tenemos el 100. La nota definitiva es el promedio de esas 5. Fácil. Listo. Para que tengan en cuenta como la fórmula matemática o estadística más bien de hacerle el promedio. O si la quieren hacer por cuenta propia. Pero ahí la tablita la va a dejar pues lista. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, muchísimas gracias a todos y todas. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lleno de salud, de muchos éxitos para el próximo semestre y espero que nos encontremos muy prontamente. Listo, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bien, profe, muchísimas gracias. Gracias, Felices festividades.